A ver, yo tuve mis cuestiones antes de hacerme católico y de alguna manera este punto fue lo que terminó pesando en mí. O sea, me cansé de buscar, te soy sincero, me cansé de buscar. Me cansé de buscar y dije, ¿sabes qué? No busco más. O sea, busqué, me cansé de buscar y dije... Por eso nos muy raramos cuando decimos papistas, son papistas, están enamorados del Papa, ¿no? Pero lo más triste de todo es que dicen que se cansan de buscar y le entregan su intelecto al Papa, ¿no? Le entregan su intelecto a Roma. Entonces, ¿podemos vivir en la vida con incertidumbre? Bueno, sí podemos vivir en la vida con incertidumbre y esto no es un problema. Esto no es un problema. ¿Por qué debería ser un problema? Todas las personas viven, hasta el propio Papa tiene incertidumbre en la vida. Y creo que los católicos tienen más incertidumbre que nosotros, porque a ellos personalmente les cuesta mucho decir que son salvos. No hace mucho Santiago creía en la salvación, ahora cree que tiene que ir al purgatorio. Entonces, ¿quién tiene más incertidumbre? ¿Ellos o nosotros? En realidad, quien tiene más incertidumbre son ellos, porque ustedes van a ir a un purgatorio y no saben por cuánto tiempo, no saben cuántas misas tienen que ofrecerse, cuánto van a orar para salir de ahí, cuánto van a tener que pagar suplicios. Ustedes tienen más incertidumbre, nosotros no, porque nosotros creemos que la salvación es un acto soberano de Dios, no está en nosotros. La salvación que nosotros alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo nos ha dispensado justamente la gracia necesaria para que nosotros ya no confiemos en nosotros, sino en Cristo. Todo aquel que se gloríese en Cristo. Yo me glorío en Cristo, por lo tanto tengo la certidumbre de que por cuanto la salvación mía está en Cristo, yo no voy a ir a pagar penas un purgatorio. Entonces, ¿quién tiene más certidumbre? Ellos, que tienen al Papa, la infalibilidad, su magisterio, o nosotros que no tenemos nada de eso, pero creemos en la obra del Espíritu Santo que sigue trabajando en nosotros. Nosotros tenemos más certidumbre. Pero pará, tú no tienes infalibilidad. ¿A cuál iglesia debo de ir? A cualquier iglesia que esté fundada, que esté edificada sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 1 Corintios capítulo 15, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cualquier iglesia que esté edificada sobre ese pilar está bien. Sean metodistas, sean presbiterianos, sean bautistas, sean luteranos, está bien. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento que pusieron los apóstoles. Los apóstoles no hablaron de María, los apóstoles no hablaron del agua bendita, los apóstoles no hablaron de procesiones, los apóstoles no hablaron de sacerdotes, los apóstoles no hablaron de que el sacerdocio de Melquisedec, del purgatorio. El fundamento es sencillo. Cristo es el fundamento, la piedra principal del ángulo. Los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, declaran esto. Por eso en el camino de Emaús, y por eso Felipe al etíope, a través de todas las escrituras, les hablaba del Cristo. ¿Cuál? Que era necesario que el Cristo padeciera. Ese es el Evangelio. 1 Corintios 15, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. El credo de Nicea, credo constantinopolitano, el credo de Atanasio lo dicen. Entonces ese es el Evangelio. Cualquier iglesia en el mundo que haya edificado sobre ese Evangelio, está bien. Ahora, aparte de eso, puede ser que edifique con heno, con hojarascas, con madera. Bueno, ese es problema de ellos, ¿no? Porque si a ese fundamento le metes a María, al purgatorio, a las indulgencias, a las plenarias, a los rosarios, a las novenas, al agua bendita, todas esas cosas, tú tendrás que dar cuenta, ¿no? Están edificando mal. Pero si el fundamento se mantiene firme, ¿qué importa cómo se llame la institución a la que te congregues? Si el fundamento está firme, que ya lo pusieron los apóstoles, ya no puede ser cambiado, tú no puedes poner otro fundamento, porque el momento que pongas otro fundamento, estás siendo anatema, estás predicando otro evangelio. ¿Cuál es el problema? Pero incluso ustedes predican otro evangelio, ¿no? ¿No dice ahí el señor Rabasi que para ser salvo tienes que rezar rosarios? Bueno, entonces, ¿quién tiene más certidumbre realmente? ¿Los católicos o los protestantes? Pregúntele a un católico si es salvo y que nos diga realmente quién tiene más certidumbre, ¿el protestante o el católico? Porque el católico ni siquiera sabe si va a ser salvo, ni siquiera lo sabe. En el momento que hablen de la salvación, se acaba su certidumbre. Con todo y papa infalible, con toda iglesia infalible, con todo y magisterio se acaba, porque no lo saben, porque no están obviamente siguiendo las escrituras, sino siguiendo las declaraciones de su propio magisterio. Yo le puedo contestar, yo logro la certidumbre por la fe, por lo que extraigo de las escrituras, porque considero que las escrituras son divinamente inspiradas por Dios y reclaman autoridad para sí mismas. Por lo tanto, en el momento que yo confío en las escrituras, confío en la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que yo he sido justificado, que yo he sido santificado, que yo he sido glorificado, que yo estoy sentado en los lugares celestiales, que yo he sido predestinado para la salvación, que yo he sido predestinado para buenas obras. Entonces, si yo creo eso, a mí la fe me da una certidumbre espiritual. Yo no necesito al Papa para tener esta certidumbre, yo no necesito a la iglesia para tener esta certidumbre, y con todo, de buena gana, para que mi certidumbre se robustezca, también creo que el Espíritu Santo opera a través de mi magisterio, el cuerpo colegiado de mi iglesia, para que sí se haga un todo, ¿no? Estamos unidos en sujeción, no solamente a la obra del Espíritu Santo que es individual, sino también a la obra del Espíritu Santo que se hace en el cuerpo colegiado. Entonces, ¿quién tiene más certidumbre?
A causa de todo este conocimiento que yo adquiero de las Escrituras, yo confieso que soy salvo, porque así lo dice 1 Corintios, que si vosotros creéis eso, sois salvos. Entonces, si la Escritura a mí me da testimonio de ello, ¿yo por qué voy a negar eso y creerle más a un papa que me dice que no sé si soy salvo, que no puedo tener certidumbre, que tengo que ir a un purgatorio? Pero si 1 Corintios dice que si yo creo el Evangelio, yo soy salvo. Y si me mantengo creyendo el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 3, soy salvo. Entonces yo no estoy haciendo eco de una megalomanía, de una egolatría, de una arrogancia de mi parte. No, estoy haciendo eco de las palabras de mi Señor Jesús, de los apóstoles, del fundamento que ellos pusieron. Yo soy salvo por la gracia de Cristo. Yo soy salvo porque me mantengo creyendo el Evangelio. Yo soy salvo por la gracia soberana e incondicional y el amor de mi Señor. Yo soy salvo porque todo aquel que cree no será avergonzado. Entonces, ¿quién tiene más certidumbre? ¿Un católico que cree en la infalibilidad del Papa o un protestante que no cree en la infalibilidad del Papa pero cree en la Escritura? ¿Quién tiene más certidumbre? Pregúntele a un católico si es salvo. Pregúnteselo, ¿eres tú salvo? Van a decir que eso es arrogancia, que nadie puede saber si es salvo, porque no creen a la Escritura. Entonces ellos no pueden criticar a un protestante que lo único que hace es creer. Creer, Señor, lo único que hacemos es creer. No estamos siendo arrogantes, no estamos siendo presumidos, porque la Biblia dice, 1 Corintios 1:30, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor Jesucristo. Yo me glorío en el Señor Jesucristo. Yo no presumo de mis obras, yo no presumo de mí mismo. Yo no me volteo a ver a mí. Todo lo que yo digo glorifica a mi Dios, porque es su palabra y su palabra está viva. Para esto apareció Él. ¿No dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el último capítulo? Y estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida. ¿Qué estoy haciendo yo? Creer. Lo único que estoy haciendo es creer. Y bueno, ese creer me da mi certidumbre, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy. ¿Qué soy? No, pues quién sabe, tienes que ir al purgatorio. No, Señor. Yo no le voy a creer a usted, yo no le voy a creer a su papa, yo no le voy a creer a su magisterio, yo le voy a creer la palabra de mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, porque Dios no puede cambiar, Dios no puede negarse a sí mismo, su sí es sí, su no es no. Dios no puede negar sus propias palabras, porque si yo digo, a ver, yo creo en tu palabra, Señor, que dice que si creo el Evangelio soy salvo, pero a la vez yo no creo que soy salvo porque tengo que ir a pagar un purgatorio y tengo que ir a hacer esto y yo no sé si voy a ir al infierno. Entonces yo no estoy creyendo. Y si uno se acerca a Dios, según el hebreo, si uno se acerca a Dios, es preciso que creas primeramente que Él existe. Pero si no crees que Él existe y no crees lo que Él dice, ¿qué te puedo decir, no? Entonces que un católico suba y nos hable de su certidumbre, que la certidumbre que les da la paz del Papa. ¿Cuál paz? Si ni siquiera sabes si eres salvo. ¿Cuál? Pregúntenle a Lisboa si él es salvo. Pregúntenle a Santiago Alarcón si él es salvo. Tienen miedo de utilizar esos vocablos. Tienen miedo. ¿Saben por qué? Los suyos han cerrado el cielo. Pregúntale a Edgar Pacheco si él es salvo. Yo soy salvo, señores. Yo soy salvo no por mí mismo. Yo no me jacto en mí mismo. Ay de mí si me jacto en mí mismo. Yo me jacto en la cruz de mi Señor que pagó por mis pecados. Yo soy salvo por la sangre de mi Cristo que pagó por mí. Por lo tanto, me glorío en Cristo, que con su sangre nos limpió. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Él. Yo me glorío en Él. ¿Quién tiene más certidumbre? Todos esos sofismas. ¿A cuál iglesia? ¿Quién tiene más certidumbre? Si no le crees a Dios, si no le crees a su palabra, si no le crees al testimonio del Espíritu Santo, ¿qué más se puede hacer por ti? No se puede hacer nada más. ¿Quién tiene más? ¿Tú creyéndole al Papa? ¿Qué te dice el Papa? Que tienes que ir por medio de María, que tienes que rogarle a los santos, que necesitas indulgencias, que necesitas confesarte con el pecado, que necesitas hacer rosarios, novenas, obras, y vas a ir al purgatorio. No tienen certidumbre. No sabes cuánto tiempo has orado en el purgatorio. No sabes realmente si vas a ir al purgatorio. No sabes nada. Qué bello es creerle a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay un punto donde yo digo lo que decía Agustín, ¿no? Incluso si la Biblia tuviese pasajes oscuros, ¿no? Que la Iglesia Católica quieren hacerlo como la Biblia es súper oscura, nadie puede interpretarla como dice Trento más que el magisterio. Incluso si así fuera y yo leyera solamente ese pasaje que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese solo pasaje que yo entendiera de las Escrituras, yo sería feliz. Y estos, los que creen, no son nacidos de carne ni de voluntad de hombre, sino por el Espíritu. Aleluya. A mí no me hace santo la Iglesia Católica, hermano. Ya santificaron, ya canonizaron a Juan Pablo. A mí no me hace santo la Iglesia Católica. La santificación no está en el monopolio de la Iglesia Católica. 1 Corintios 1:30, a los que santificó, a los santificados. ¿Quién los santifica? Porque los santos y los santificados de uno son de Dios. ¿Quién los santifica? ¿Quién santifica? No, la iglesia ya hizo un análisis para decretar si Juan Pablo podía ser santo. No, Señor. El que santifica es uno.
Nadie más, no dos, no tres, no cuatro. El que santifica es uno. El que santifica es uno. Jesucristo. ¿Quién es el que da la fe? Jesucristo. Él es el autor de nuestra fe. ¿Quién es el que consuma la obra? Jesucristo es el consumador de nuestra fe. ¿Quién inicia en nosotros la buena obra? Cristo. ¿Quién perfecciona la obra hasta el día final? Cristo. ¿Qué tienes tú que presumir? ¿Qué le puedes ofrecer tú al Señor? No, tengo que perseverar con muchas obras porque tengo que ganarme el purgatorio y sé esta novena. No tienes nada. Por eso no tienes certidumbre, porque no crees. Si tú creyeses realmente al testimonio de las Escrituras, si tú creyeses realmente al testimonio de las Escrituras, como le dijo Felipe al etíope, ¿crees? ¿Crees verdaderamente? Si crees de todo corazón, no hay nada que te impida que seas bautizado. ¿Crees realmente? No crees. No crees, por eso tienes que ir a sujetarte al Papa y a la infalibilidad, porque no crees al testimonio de las Escrituras. Por eso dices que somos orgullosos por decir que somos salvos, porque no crees lo que la propia Biblia dice. Es la propia Escritura la que dice que si crees en el Evangelio sois salvos, sois salvos, sois salvos. Es la propia Escritura que dice que hoy es el día de salvación, hoy, no después de 500 años del purgatorio, 3000 años, es hoy. Si tú crees hoy y bien crees, no hay nada que te lo impida. Eres salvo. No nacido por la voluntad de un hombre, no nacido por la predicación de Edgar, nacido por la obra del Espíritu Santo, que regenera el corazón. ¿Crees? ¿Realmente crees? Entonces, ¿qué te lo impide? No, es que necesitas al Papa. Yo no necesito ningún Papa, nada, porque los hombres no nacen del Papa. El nuevo nacimiento es como el viento que sopla, no sabes ni dónde viene ni dónde va, como se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada. No lo sabes, así es. Entonces cuando me dices, ¿a cuál iglesia debo ir? Si la iglesia a la que voy predica el Evangelio, me doy por bien servido. No existe una sede perfecta, no existe una iglesia perfecta. Todas en algún grado pueden errar. Incluso la iglesia católica puede errar. Está errando, yerra constantemente. Pero miren, para que no digan, ay, está mintiendo, es un orgulloso, es un arrogante. A ver, señores, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Además, os declaro, hermanos, ¿qué dice? El Evangelio, este es el Evangelio que os he predicado. Este es el Evangelio que Pablo predicó a los griegos. Este es el Evangelio que Pablo predicó a los judíos. Este es el Evangelio que Pablo predicó a todo el mundo, griegos y judíos primeramente. Este fue el Evangelio. Este es el Evangelio que yo les he predicado. Aquí no está María, aquí no está el Papa, aquí no están las indulgencias, el purgatorio, nada de eso. Aquí está el Evangelio puro, sin sabiduría humana, sin palabras elucubradas, ¿no? De sabiduría humana, como creían los griegos. Este es el Evangelio, el cual ustedes recibieron, en el cual perseveran, por el cual, si retienen la palabra que se ha predicado, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice aquí? Sois salvos. Sois salvos. ¿Crees tú en el Evangelio del Señor Jesucristo? Sí. ¿Sigues creyendo en Él después de 10 años? Sí. Eres salvo. Esa es la promesa de la Escritura. Pero han pasado 15 años, tú ya no crees en el Evangelio. Ahora crees que para ser salvo necesitas rozar rosarios. Ya no perseveraste en el Evangelio, querido. Eres anatema, te apartaste de la verdadera fe. Pero han pasado 20 años, benditos 20 años. Estás envejeciendo. Hay canas en tu cabello. Las manos están arrugadas. La vista está perdiendo, obviamente, su fuerza. Pero tú sigues creyendo que Cristo es el Salvador de los hombres. Tú sigues creyendo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y que por medio de la fe en ese sacrificio tus pecados fueron lavados. Bendito sea Dios. ¿Crees eso todavía después de 10 años? Sí, eres salvo. Y el día que tus ojos se cierren, tú te levantarás delante de la presencia de aquel que un día le dio espíritu a tu cuerpo. Pero si tú en algún momento te desvías de este evangelio precioso que a los apóstoles les costó su vida, estás perdido, estás acabado. Si tú empiezas a creerle al padre Rabasi que para ser salvo tienes que rezar rosarios, anatema. Porque si aún vosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio del que yo os he predicado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Esta es la base, este es el fundamento que pusieron los apóstoles. Mire cada cual cómo edifica. En la iglesia que tú vas, hermano, ¿predican el evangelio? Sí, bendito sea Dios, no te muevas de ahí. En la iglesia que tú vas, dejaron de predicar el evangelio y se trastornaron a las fábulas y a las mentiras, aléjate de ahí. Porque es mejor realmente entrar al cielo cojo o manco sin un ojo, que con los dos ojos, las dos manos y los dos pies al infierno. Entonces, ¿cómo van a venir? Ay, encontré la paz en el papá. ¿Cuál paz? Y ni siquiera sabes, eres salvo. El fin del hombre es este, el fin de las escrituras es este. Estas cosas fueron escritas para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida. Pues yo creo, apóstol Juan, yo creo a mi hermano Juan, yo creo lo que tú dices, que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo creyó Pedro.
en Mateo 16:18, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo lo creo junto con ellos. Entonces, sobre esa verdad, Pedro, edificaré mi iglesia. De todas partes del mundo vendrá gente que creerá que yo soy el Hijo de Dios, que yo bajé del cielo a pagar por sus pecados. Aleluya. Entonces yo soy salvo junto con ellos, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Bendito sea Jesucristo. Yo no necesito nada más. ¿Qué dice ahí? Soy salvos. A ver, ¿dónde están los católicos? Que suban los católicos a hablarnos de su certidumbre, que me quieren venir con el Papa, que me quieren venir con la infalibilidad. ¿Cuál seguridad tienen? No tienen seguridad, hermanos. Ellos no tienen seguridad. Ellos tienen que hacer unas marometas porque no creen al testimonio de las Escrituras, porque al lado de las Escrituras han puesto a su magisterio, a su tradición, a sus doctrinas de hombres. Yo creo en el testimonio de Cristo. Y Cristo dijo claramente: a ver, Pablo, hermano Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir al purgatorio? No, ¿verdad? Para ser salvo, para tener la salvación, Pablo, ¿qué necesito? Pues mira, primero tienes que creer en la infalibilidad del Papa. Después tienes que sujetarte a Pedro, que está en Roma. Después, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Señor Jesús, me vas a juzgar en el día final por querer a tu palabra, porque para eso bajaste del cielo, para eso bajaste. Juan capítulo 1, y Él puso su morada entre nosotros y anduvo haciendo bienes a los hombres. Jesús no vino a sembrar oscuridad. Jesús no era un filósofo que sembraba oscuridades, porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. No hay sombra de variación en Él. Él no es una emanación del gnosticismo, de los dioses mal. Jesús no es ningún filósofo que venga a meter dudas. Él viene a darle la seguridad al hombre de que si creen en Él, tienen vida eterna. Entonces, yo ando, como dicen los católicos, yo ando por la vida con incertidumbre. ¿Pero qué dicen? Si el gozo del Señor es mi salvación. Así que vivo yo con incertidumbre. ¿Vives? Yo no entiendo de verdad cómo un evangélico, como un protestante, que después de tener borboteando el testimonio del Espíritu, que salta para vida eterna, como decía Jesús, porque el agua del pozo de Jacob sigue dando sed, dice la Biblia, ¿no? Pero el agua que yo les doy salta para vida eterna, borbotea. Es agua viva. Yo no entiendo cómo un evangélico, como un protestante, después de haber tenido el testimonio borbotando en su espíritu de eres hijo de Dios, has sido sellado con las arras del Espíritu, que es la promesa de que un día tendrás la adquisición completa. ¿Cómo ahora van y se sujetan al Papa porque no tenían paz? Entonces la paz se las da el Papa, la paz se las da Roma. Venid a Cristo y encontraréis descanso. Venid a mí, los cansados, venid a mí, los agobiados. Yo, dice Cristo, yo los haré descansar. ¿Tienes crisis? ¿Tienes dudas existenciales? ¿Tienes dudas intelectuales? Ven a Cristo. ¿En dónde encuentras plenamente inspirada la segura de Cristo, la palabra de Cristo? Por el relato de sus apóstoles. ¿Dónde está el relato de sus apóstoles? En las Escrituras, Así que, aparte de que, por eso John Wesley, el líder de los metodistas, al quehacer teológico, Biblia, tradición, razón, ¿saben qué más le incluyó? La experiencia. Tú no puedes tocar mi experiencia. Tú no puedes... A ver, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras que la experiencia salvífica que yo viví sea transformada? Tú no tienes acceso epistémico a mi experiencia. Tú no tienes acceso a ello. La experiencia nos une a todos. Seas presbiteriano, seas bautista, seas metodista, seas pentecostal. Todos tenemos en claro algo. Y les pregunto aquí en el chat, hermanos, ¿Cristo los salvó? ¿Sí o no? Y se van a dar cuenta que no importa la denominación a la que tú pertenezcas, la experiencia nos une. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Yo era un alcohólico. Una cosa sé, yo era una prostituta, un borracho, un malediciente, un adúltero. Pero ¿sabes qué? Cristo me salvó. Cristo me salvó. Cristo lavó mis pecados. Cristo lavó mis maldades. Cristo lavó mi conciencia, que me acusaba de pecado todos los días, me acusaba en las noches. Cristo vino y la lavó con su sangre. ¿Sabes qué hay ahora en mi conciencia? Gozo, agradecimiento, felicidad. ¿Qué quiero hacer? Quiero servirlo, quiero amarle, quiero seguirlo, quiero perseverar en esa verdad, quiero compartirla. Yo no quiero llevar gente a la iglesia metodista, yo no quiero llevar gente a las denominaciones. Yo quiero que vengan a Cristo y darle la oportunidad a su Espíritu Santo de que obre en cada persona, porque Dios individualiza su amor con cada uno de forma diferente y nos marca el camino constante a cada uno. Ahí está el progreso del peregrino, y a veces hay subidas, a veces hay bajadas, y a veces caemos, nos levantamos, pero todo aquel que se mantenga perseverando, porque perseverando no es quedarse estático. Sigo creyendo en mis crisis, en mis luchas, en mis desiertos, en mis enfriamientos. Sigo creyendo, Señor, no sé cómo, pero sigo creyendo. Yo sé que mi Salvador vive, decía Job, ¿no? Se le dispensó esta gracia existencial. Pregúntale a cualquier metodista, pregúntale a cualquier calvinista. No importa a cuál iglesia tienes que ir, pregúntale a cualquier calvinista, pregúntale a un bautista, pregúntale a un presbiteriano, pregúntale a un luterano, pregúntale a un pentecostal, pregúntale a un carismático.
¿Cristo te salvó? Sí o no. ¿Y sabes qué te van a decir? Cristo lavó mis pecados. Todos y cada uno te van a decir lo mismo. Cristo lavó mis culpas. Cristo me salvó de mi propia condenación, del pecado. Cristo lavó mi conciencia. Pregúntale a un católico, ¿eres salvo? No sé qué va a pasar. Me tengo que ir al purgatorio. Tengo que ofrecer misas por mí. Esa es la diferencia entre creerle al Papa, a su magisterio corrupto, y creerle a la bendita palabra de Dios, que si se mantienen perseverando en este evangelio que yo os he predicado, sois salvos. Quiero una paz para mi conciencia, ¿no? Quiero una paz.